Esta noche un programa de primer nivel. No te pierdas una conversación con Santiago Nieto, director general del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. En este programa ponemos la agenda de las mujeres en el centro de la conversación. Comenzamos. En México, la violencia económica también se mide en marcas y patentes. 67% de las marcas están a nombre de hombres y solo 33% de mujeres. 70% de las patentes son de hombres, 16% de grupos mixtos y apenas 14% de mujeres. Esa brecha no es casualidad, es el rostro económico de la desigualdad. Hoy, las instituciones encargadas de la propiedad industrial empiezan a responder con algo más que discursos, tarifas accesibles, acompañamiento especializado y programas de apoyo para que al registrar una marca o una patente deje de ser un privilegio. La igualdad también se construye desde las oficinas donde se toman estas decisiones. La misión es que las mujeres no solo creen, sino que sean dueñas legales de lo que crean, marcas, patentes y denominaciones de origen, especialmente en grupos históricamente vulnerados como las artesanas. Fortalecer la propiedad industrial de las mujeres es fortalecer la democracia económica. En este tiempo de mujeres, la justicia también se escribe en la propiedad industrial e intelectual. Santiago Nieto es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Querétaro y doctor en Derecho por la UNAM. Es profesor de la Universidad Panamericana y de la Universidad Nacional Autónoma de México. De 2015 a 2017 se desempeñó como fiscal especializado para la atención de delitos electorales. En 2018 asumió el cargo de titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En 2022 fue jefe del despacho de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo. Actualmente es director general del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Santiago, bienvenido a Su Voz, Su Tiempo. Es un gusto y un verdadero honor que estés en este foro. Muchas gracias. No, muchas gracias, Claudia. La verdad es importante para mí platicar con estos aliados de la agenda de género sobre el tiempo de mujeres. ¿Cuál es tu diagnóstico, Santiago? De hecho, en alguna ocasión, en algún momento, en FEPADE, hace 10 años, empezamos a medir cuántos casos de violencia política habían existido en 2012. Eran 3. Y en 2015 teníamos 38 casos de violencia política en contra de las mujeres. La pregunta es, ¿por qué había pasado eso? La respuesta fue que en 2014 vino la reforma en materia de igualdad en las candidaturas de hombres y mujeres, y el resultado fue que los hombres generaron una política de ataque a las mujeres candidatas y se incrementó la violencia política de género. Eso llevó a que en 2017 planteáramos la posibilidad de tener un tipo penal. Por supuesto no nos hicieron caso y ahorita te platico esa anécdota, pero al final del día hoy tenemos una igualdad, primero una paridad total con la reforma de 2019, después un tipo penal con la reforma de 2020 sobre violencia política de género, y hoy en día por la presidenta Claudia Sheinbaum, en un impulso que hizo ella, una reforma constitucional de igualdad sustantiva, porque no es lo mismo la igualdad formal que hace 50 años se planteó a la igualdad sustantiva que está planteando la presidenta, que implica que hombres y mujeres somos diferentes y por tanto el marco normativo tiene que velar porque esas diferencias no generen discriminación ni desigualdad. Y creo que ese es el gran momento que está viviendo México, de que la igualdad sustantiva sea algo real. Significa que tengamos las mismas oportunidades hombres y mujeres, porque hoy en día las mujeres tienen que, incluso por los marcos normativos, enfrentar la ocupación laboral, pero tienen una doble jornada porque tienen que cuidar a los hijos e hijas, y una triple jornada porque a veces tienen que cuidar a los ascendentes, a los abuelos y abuelas. Entonces, evidentemente, esto es algo que tiene que cambiar. Y yo el tiempo de mujeres lo veo así, como una posibilidad de disminuir los errores que tuvo esa homologación jurídica de las desigualdades y tener hoy una valoración jurídica de las desigualdades que nos permita que hombres y mujeres puedan tener, si así lo desean,
una trayectoria y cumplir sus planes de vida y finalmente poder desarrollarse en un mundo. Pero eso no lo podemos hacer si no hay perspectiva de género en cada una de las instancias gubernamentales, privadas y en toda la sociedad. Santiago, muy interesante lo que dices, porque además me quiero detener precisamente en tu trabajo en la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales. Hace 10 años precisamente estábamos muy lejos de todo lo que estamos de cierta manera viviendo con tanta violencia política para las candidatas, para las presidentas municipales sobre todo, que son muy atacadas no solo mediáticamente sino de manera física. Pero ¿cuáles fueron todas estas bases que se lograron en la FEPADE? Y sobre todo me gustaría platicar contigo esta reflexión rumbo al 2027 para las mujeres. A ver, fue un momento, a ver, muy bonito, muy triste también por los casos, pero Mari Carmen Alanís en el Tribunal Electoral, Adriana Favela y Beatriz Galindo en el INE, yo estaba desde mi trinchera, que era la FEPADE, empezamos a generar un protocolo para atender la violencia política de género, que por cierto la representante del Tribunal Electoral era Carla Humphrey. Y entonces empezamos a trabajar y a elaborar no solamente protocolos, sino también empezar a ver los casos. Y bueno, elaboramos un tipo penal, que no pasó, ahorita regreso a eso, pero teníamos casos, por ejemplo, de una Ruth en Puebla, una regidora que el presidente municipal la invita a cenar, ella se niega y entonces la cambia de ser regidora de comercio a ser regidora de panteones. Es una violencia simbólica, o sea, te mando con los muertos. Pues básicamente esa era la idea. Y entonces no le deja de pagar. Durante 11 meses no le pagan su salario como regidora y ella impugna ante el Tribunal Electoral de Puebla termina resolviendo que le tienen que pagar porque fue votada y por tanto tiene derecho a una remuneración. Y entonces el secretario y el tesorero del ayuntamiento, en una sesión del ayuntamiento pública, llevan con una bolsa de basura negra y le empiezan a aventar billetes de baja denominación en la cara y monedas. 20 pesos, 50 pesos, 10 pesos. Entonces, eso es violencia política, porque no quiso salir con el presidente municipal. Ese es bueno, primero el tipo es un neandertal, pero quitando eso, eso es violencia política. Me tocó también un caso en Oaxaca, San Miguel de Peras, en Oaxaca, donde una jovencita quería ser regidora y entonces se va a la asamblea, es un municipio por usos y costumbres, bueno, un sistema normativo indígena, y entonces el presidente municipal dice que no puede, que ella es mujer y por tanto no puede ser candidata, le empiezan a abuchear, se va, sale de la asamblea y el presidente municipal manda a los topiles, que son los policías del pueblo, de la comunidad, van por ella, la toman de los tobillos, de las muñecas, la regresan a la asamblea y entonces le obligan al abuelo, para que no hubiera no es que no hubiera un delito, sí había un delito evidentemente, pero obligan al abuelo para que no hubiera, digamos, una repercusión, para que la latigara. Y el abuelo la latiga en público. Entonces yo llego con Humberto Castillejos a petición de senadoras de todos los partidos políticos. Humberto Castillejos era el consejero jurídico del expresidente Peña Nieto. Por cierto, la cabeza le servía para peinarse, pero llego con él y le digo, a ver, tengo estos casos, necesitamos un tipo penal, porque yo sí puedo defender a una consejera electoral en Juchitán, que en un evento habían llegado a desnudarla, porque eso no le pasa a los hombres y sí le pasa a las mujeres. Llegaron con violencia física a separarla, le quitan la ropa enfrente de todos. Eso es violencia política. O sea, eso es que las mujeres no puedan desarrollar su espacio público. Y entonces, por supuesto que obtuvimos órdenes de aprehensión contra contra 3 personas que la agredieron, pero eso sí lo podíamos hacer. Pero había algo que no se encontraba, que podría haber sido amenazas, lesiones, pero que no estaba en el Código Penal, que no había forma de protegerlo. Y por eso planteamos la reforma a la Ley de Delitos Electorales en aquel momento. No hubo reforma. Después a mí me destituyen de FEPADE a los pocos meses. Pero después de eso pues viene la transición, el inicio de la Cuarta Transformación y después
las dos reformas importantes que Olga Sánchez Cordero estuvo impulsando, la de paridad total y la de violencia política de género. Al final del día ya era lo que estaba muy marcado, que iba a pasar. Pero mientras tanto, ¿cuántas mujeres fueron afectadas en sus derechos? Pues algo que no podemos tener la contabilidad. Evidentemente fueron más de las 38 que yo contabilicé en 2015, evidentemente fueron más de lo que me tocó ver a lo largo de mi estancia en FEPAD, inclusive un tema de una violación en Chiapas de una asistente de una candidata que le decía para que no te metas en política en el momento que le estaban violando. Entonces sí hay un tema y afortunadamente creo que desde la administración anterior cambió la perspectiva y la legislatura anterior pudo hacer estas reformas y hoy en día lo que necesitamos hacer es que sean efectivas, que sean eficaces. Es decir, que si hay un caso de violencia política de género, la OIFICEL, el Tribunal Electoral, el INE, pueda ejercer sus facultades para evitar que esto vuelva a pasar en México. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué se necesita para seguir combatiendo este tipo de delitos electorales, sobre todo rumbo a un año electoral que se viene, que es el 2027? ¿Cómo seguir avanzando, sobre todo ahora con tantas aliadas? A ver, yo creo que hemos avanzado mucho en materia pública. Es decir, los acuerdos del INE en materia, por ejemplo, de paridad en la postulación de candidaturas, a las gobernaturas, por ejemplo, van a ser que en el 27, por lo menos de las 17 gobernaturas, por lo menos 9, pero pueden ser 10, 11, sean candidatas mujeres y el resto, o sea, estamos hablando de 8, 7, 6, sean candidatos hombres. Creo que ese es un gran paso. Por primera vez, pase lo que pase, en el 2027 vamos a tener por primera vez en la historia de México más mujeres gobernadoras que hombres. Y eso es un gran paso. Y eso también es pues, la perspectiva de la presidenta Claudia Sheinbaum. Eso me queda clarísimo. Claudia Sheinbaum, la presidenta, instruyó que en nuestra Constitución se hablara de igualdad sustantiva. Eso es algo que muy pocos países del mundo lo tienen. Una igualdad pensada en esto, en que no se trata de una igualdad formal, fría ante la ley, sino una igualdad real que genere políticas públicas para para tener mejores oportunidades de vida para las mujeres. ¿Y qué falta? Perdón, la ley de sociedades mercantiles, o sea, para que los consejos de administración de las empresas sean paritarios. Eso es algo que hoy no tenemos. Reforma la ley agraria para que tanto en comisariados como en delegaciones en el sector, en el campo mexicano, puedan ser paritarios. Las mujeres tienen un enorme déficit de participación pública, sobre todo en los ámbitos rurales. Y bueno, por supuesto, los temas normativos indígenas no pueden bajo ninguna circunstancia violar los derechos de las mujeres. Pero eso se va construyendo sentencia por sentencia, acuerdo por acuerdo, y bueno, por supuesto, política pública por política pública. Y bueno, y en todas las materias. En la materia que hoy me toca, que es en fin, la propiedad intelectual, la propiedad industrial, pues tenemos un déficit muy grande. Si nos vamos a materia de marcas, el 67% de las marcas mexicanas son de hombres o personas morales encabezadas por hombres y solamente el 33% de mujeres. ¿Qué significa esto? Que de cada 3 empresas, 2 son de hombres y por tanto el empoderamiento de los hombres económico es 2 veces mayor que el de las mujeres. Me interesa mucho seguir hablando de los derechos, de todas las oportunidades que están dando a las mujeres precisamente para que sean dueñas de sus marcas, de sus ideas. ¿Qué te parece si después del corte continuamos con esta conversación? Perfecto, claro que sí. No se vaya, después de un corte regresamos con mucha más información. Quisiera hablar sobre tu cruzada en favor de las mujeres en un hecho muy importante. También fuiste un gran aliado para combatir la trata de personas. Bueno, me tocó tanto en la Procuraduría de Hidalgo como en la UIF tener casos sobre trata de personas. La verdad es terrible. Alguna vez a Olga Sánchez Cordero le llevé una víctima de trata y estuvimos 3 horas con ella. Yo no había escuchado la historia, era una historia desgarradora, una niña de una comunidad rural en Puebla, la contactan, la llevan a la Ciudad de México, 12 años tenía la niña, y la llevan a restaurantes, a cines, a una vida que no había tenido. Y de repente
el tipo a los 2 meses, dice que se va a casar con ella, de 12 años, la empieza a prostituir. Ella nos contaba que tenía en promedio 40 relaciones sexuales diarias. Y bueno, toda la historia es desgarradora hasta que puede escaparse de ese contexto y una activista de derecha, debo decirlo, de derecha, Rocío Orozco, la rescata y la apoya. Pero el tipo, cuando empezamos a investigar, el Cepillo se llamaba, está en la cárcel hoy en día, el tipo finalmente no era la única niña víctima de trata. ¿Qué es lo que hacían? Pues buscaban en las colonias populares, buscaban en los pueblos de provincia y se traían a las niñas a la Ciudad de México y ellos se compraban pues, vehículos de alta gama, tenían relojes, viajes, transferencias internacionales. Recuerdo también un caso, el Sony. El Sony era un tipo que tenía 3 órdenes de aprehensión en la Ciudad de México por trata de personas. En otra modalidad traían a jóvenes de Brasil, de Venezuela, de Colombia, las traían a México, las prostituían, les quitaban el pasaporte, por supuesto, las retenían con gente de la Unión Tepito. Y bueno, nos tocó armar los casos con la Fiscalía de la Ciudad de México y con Ernestina Godoy en ese momento para poder procesar penalmente a estos sujetos y bueno, que pudieran enfrentar a la justicia. Calculan las activistas en materia de combate a la trata que fueron con 2,000 mujeres tratadas. En Hidalgo me tocó también una modalidad muy parecida a la del Sony. 28 jóvenes colombianas entre 18 y 28 años que vivían en los moteles de Pachuca y de Mineral de la Reforma con características físicas muy particulares que eran prostituidas, pero además privadas en realidad de su libertad. Cuando empezamos a ver el movimiento y pues, logramos hacer la detención de los tratantes, pues encontramos que las niñas habían sido traídas a México con engaños para hacer escorts, para ser actrices, para estar de recepcionistas en lugares y pues, al final del día habían sido privadas de su libertad. 25 de las 28 mujeres terminaron regresándose a Colombia de manera inmediata. Y hay una que impacta en la propiedad industrial. Y hemos trabajado con la ONU, con la Oficina de Naciones Unidas en la droga y el delito, y hemos detectado 2 tipologías de trata de personas en el ámbito de propiedad industrial. Porque al final del día, como tú dices, lo que tenemos que hacer es introducir la perspectiva de género en todas las áreas del Estado mexicano. Y en en particular, lo que encontramos fue en tiendas de origen chino, personas que eran obligadas, hombres y mujeres, a trabajar en condiciones insalubres, sin derechos laborales que establece nuestra legislación y nuestra Constitución. Y por otro lado encontramos grupos de delincuencia organizada que obligan en los tianguis, en los mercados, a vender mercancía de origen asiático, pirata, y que no se las dejan, las pacas de ropa, etcétera, para ver qué se vende, sino con la obligación de que le tienen que dar una determinada cantidad a los grupos de delincuencia organizada. Entonces, pues hemos estado trabajando para denunciar, asegurar ese tipo de productos y al final del día pues, generar un espacio de libertad para que la gente pueda hacer lo que quiera, no lo que grupos delictivos o gente con fuerza económica puede hacer. Y en el tema de perspectiva de género, pues, a mí me queda muy claro. Lo que tenemos que trabajar es una agenda de perspectiva de género para poder lograr un empoderamiento económico de las mujeres y combatir lo que nos toca a nosotros en la Secretaría de Economía, que es combatir la violencia económica en contra de las mujeres. Pero sí, la trata de personas es de las circunstancias más dolorosas que puede existir y donde creo que no existen izquierdas y derechas. Yo soy un hombre de izquierda, toda mi vida lo he sido, pero evidentemente este es un tema de humanidad, en donde todos y todas debemos de darnos cuenta de que explotar a una persona es algo inadmisible, donde todos debemos de participar para impedirlo. Santiago, háblanos, por supuesto, también de la gran incursión que estás haciendo en el INPI en favor
de disminuir la violencia económica contra las mujeres a partir de este empoderamiento que pueden tener ellas siendo dueñas de sus ideas, siendo dueñas de las marcas, siendo propietarias de tanto talento y también la defensa que estás haciendo de las mujeres en las zonas rurales para poder proteger todos sus derechos respecto de las artesanías que están haciendo. No, a ver, yo creo que platicamos hace un momento el tema de marcas, pero si nos vamos al tema de patentes, las cosas están peores. Hace unos días vino a México la directora general de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual en esta materia, en materia de patentes, y me decía que a nivel global estábamos como en el 11% de las patentes son patentes de mujeres. México, el 70% son hombres o grupos de hombres, 16% son grupos mixtos, y solamente el 14% son mujeres o grupos de mujeres inventoras. ¿Qué significa esto? Tenemos una debilidad estructural para que las mujeres no estén teniendo pues, el nivel de presencia en la ciencia y la tecnología que deberían tener. 14% es muy poco, pero está por encima del ranking global. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Lo hemos platicado, Rosaura Ruiz está haciendo un extraordinario trabajo, la Secretaría de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación, desde el ámbito de la Secretaría de Economía, Marcelo Ebrard está haciendo lo mismo, cómo generamos políticas públicas incluyentes. Hay un libro, de ¿Por qué fracasan los países?, en donde el primer capítulo casualmente es México, México y Estados Unidos. ¿Por qué se gana 3 veces más en Nogales, Arizona, que en Nogales, Sonora? En parte tiene que ver con el Estado de Derecho, pero también tiene que ver con políticas incluyentes. Y lo que necesitamos es una política de inclusión en el ámbito económico para generar la posibilidad de que las mujeres puedan tener un mayor desarrollo en el ámbito de los recursos económicos para la vida y, bueno, por supuesto, para la posibilidad de proyectar a las siguientes generaciones que tengan un mejor escalón. Yo tengo hijas, que es lo que quiero, que a mis hijas pues, les vaya mejor que lo que le fue a mis hermanas, lo que le fue a mi madre, y creo que todos tenemos de tener esa visión para que pues, a las mujeres les vaya mejor en nuestro país. Santiago, para terminar esta conversación, ¿qué mensaje le das a todas las mujeres que te están viendo esta noche? Hay muchos descuentos, hay muchas posibilidades de que ahora puedan registrar sus trabajos, de ayudarlas precisamente para empoderarlas económicamente. No, a ver, estamos haciendo una campaña 3 veces al año la llamamos tarifas para el bienestar, y el objetivo es 90% de descuento para las mujeres que son inventoras o mujeres creativas, emprendedoras, que quieren hacer una marca, un diseño o industrial, un modelo de utilidad, una patente o simple y sencillamente lo que mencionabas hace rato. Tenemos una batalla por el reconocimiento de las indicaciones geográficas, por proteger las denominaciones de origen mexicanas, la muñeca Lelé de San Ildefonso Tultepec, la muñeca Donshu de Santiago Mezquitlán, la Donshu de San Ildefonso Tultepec, pero también la Catrina Escapula de Michoacán. También, hay una enorme participación de las mujeres en la generación de artesanía con las cajas de Olinalá en Oaxaca, con la madera tallada, de Guerrero, o las cajas de la talla de madera en Oaxaca. Lo que necesitamos es generar políticas públicas para que permitan que esas mujeres se empoderen y se pueda cambiar la forma. Miguel Insunza tiene una frase, decía, una democracia sin mujeres no es más que media democracia. La economía igual, sin mujeres no es más que media economía. Y lo que queremos en la Secretaría de Economía, lo que nos ha instruido el secretario Marcelo Ebrard, lo que planteó la presidenta Claudia Sheinbaum, es que este país es para todas y para todos. Santiago, muchas gracias por esta conversación. Se nos quedan muchos asuntos en el tintero. Me encantará que puedas regresar a este foro para continuar esta conversación sobre toda la agenda de perspectiva de género que has impulsado durante tantos años y que, por supuesto, seguirás impulsando. Muchísimas gracias, Claudia. Gracias, Santiago, y gracias a usted por acompañarnos. Tenemos una cita el próximo domingo a las 10 de la noche.